buenos días a todos. Muchas gracias por la puntualidad de cada uno, por participar en este espacio con Asís Consultores. Hoy vamos a trabajar una agenda bien chévere, bien extensa sobre cómo ingresar al mundo de la transformación digital. En este caso, vamos a hablar sobre modernización de aplicaciones con Red Hat. Yo soy Felipe Caicedo, soy el director de marketing y comunicaciones de Asís, así que voy a ser el moderador y le voy a dar la bienvenida a Juan Pablo Cuartas y a Luis Fernando Caicedo, que van a ser los ponentes de esta charla sobre modernización de aplicaciones. Bienvenidos. Por favor, las únicas reglas es que tengan sus micrófonos apagados. Además de eso, pues todo el chat va a estar abierto para que todos puedan hacer sus preguntas, para que podamos dialogar, pero porfa mantener los micrófonos en silencio. Bueno, entonces, bienvenidos y comencemos. Hola, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien ustedes y sus familias en casa. Eh, Como bien ha dicho Juan Felipe, mi nombre es Juan Pablo Cuartas, lidero temas comerciales en Asís Consultores. Y bueno, la idea es que hoy hablemos de este tema que básicamente es fundamental, en el que también va a estar y de manera muy activa Luis Fernando Caicedo, que es nuestro presidente y que pues tiene una experiencia importante en todos los temas tecnológicos, específicamente en tema de modernización. Luis Fernando, buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Pues todo muy bien, todo muy bien. Así que bueno, pues la primera pregunta que yo haría es, eh, hombre, exactamente qué es modernización de aplicaciones, ¿no? Básicamente, mm, se habla mucho de transformación digital, ¿sí? En el mercado, en el entorno, ¿sí? Pero de alguna forma, eh, la gente, pues, o muy pocas personas entienden exactamente es qué actividades son las que apalancan todo lo que es la transformación digital, ¿sí? Y una de las grandes palancas que nosotros en ASIS vemos es la modernización de aplicaciones, ¿sí? Y aquí la idea es explicarles por qué, por qué tiene sentido, cuáles son los caminos que se pueden emprender, porque sea cual sea el estado de su organización, definitivamente hay un camino para empezar a dar en modernización de aplicaciones. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son según el estado de su organización, cuáles son los caminos que se pueden empezar a dar, que consideramos que es un tema importante. Y también decirles a todos que estamos en ASIS abiertos a aquellas personas que quieran de alguna forma hacerlo, hacer un workshop de lo que hacemos allí es básicamente una identificación de cómo el camino puede darse específicamente ya en su organización, ya no de manera general. Lo hacemos a través de lo llamamos un workshop de modernización y allí identificamos qué caminos han dado ustedes, qué caminos, en qué se encuentran en este momento estancados, si es el caso, para nosotros ofrecerles allí simplemente un roadmap de modernización específicamente para sus compañías. Entonces, pues, si te parece, Luis Fernando, vayamos a la primera diapositiva y hablemos un poco cuál es el impacto que puede tener la modernización de aplicaciones o de qué estamos hablando cuando hablamos en modernización de aplicaciones. Pues aquí hay tres temas importantes: plataformas y ecosistemas digitales. Básicamente, para este año, el 60% estarán en todo el proceso de estrategia, específicamente en IT, ¿no? Consideramos que con el tema de la pandemia, estas prioridades han subido notablemente y esto básicamente se acerca a un 80% de las compañías. Independientemente de su tamaño, están empezando a definir una estrategia en cómo IT puede impactar en la transformación específicamente digital, ¿sí? Tema cloud, importantísimo, y de hecho ahorita vamos a ver que la modernización estamos hablando de migrar a temas de cloud, definitivamente, y se espera pues un gasto importantísimo en todo lo que es hardware y software en todos estos temas que apoyen en todo el cloud en más de 530 mil millones de dólares, ¿sí? Eso definitivamente está cambiando
después de la pandemia un incremento notable, aproximadamente el 50% de esto, ya que estamos hablando de casi 700, ¿no? Y aplicaciones súper ágiles, definitivamente importantísimo para todo lo que es el time to market, ¿sí? Para todo el tema, para apoyar lo que es la data analytics, que hoy básicamente es el, digamos, el gran combustible para tener una estrategia de, de customer centric, ¿no? Es decir, si uno quiere definir y diseñar un IT para los clientes, para entenderlos mejor, para tener aplicaciones que apoyen todo el proceso comercial, pues definitivamente tiene que tener unas aplicaciones ágiles, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué vemos? Pues definitivamente arquitecturas hiperágiles. Aquí entra herramientas de arquitectura empresarial que que permitan a la compañía conectar un roadmap de IT con definitivamente los planes comerciales. Tema de microservicios y de containerización, unas aplicaciones containerizables que puedan incluso trabajar en entornos híbridos, ¿sí? Y esto yo considero que es importante. No sé, Luis, aquí qué tenés que por mencionar. Bueno, aquí hay varios puntos y varios conceptos. O sea, realmente siempre se viene atacando un poco esa identificación que se ha dado entre llevar una solución que resuelva una problemática de negocio como un proyecto transformador. Ya el estar diciendo que voy a montar un CRM va a ser mi proyecto de transformación digital, pues esa relación realmente hoy no existe. O voy a montar una bodega de datos, o voy a hacer un tipo de análisis básico sobre mi información. Ya no se está viendo como proyecto de transformación digital. Realmente los conceptos de transformación digital están retando más la estrategia del negocio con tecnología que la operación. Entonces, muchos de los proyectos tradicionales operativos que involucren algún componente de tecnología ya realmente no lo podemos estar llamando proyectos de transformación digital. Pero hay que luchar con dos elementos importantes. Uno, diferenciar entre si soy una compañía que están haciendo, o si soy una compañía que tiene ya una trayectoria y una inversión y un pasado tecnológico y unas aplicaciones y una infraestructura previamente adquirida que soporta el negocio hoy. El reto de la transformación está en desarrollar estas nuevas iniciativas con una serie de capacidades que ya también han sido muy nombradas también en los últimos meses. El cloud, las prácticas DevOps, la containerización y demás. Pero ¿qué pasa con lo antiguo? ¿Qué pasa con lo que tengo hoy en día? ¿Sí? No puedo tener dos mundos aislados, uno de lo que es la operación tradicional de mi empresa con mis aplicaciones legadas. Ahora todo lo que yo tenía hasta hace un año ya lo llamamos monolítico. Cualquier aplicación que tenga más de 12 meses ya cae casi bajo esa calificación de aplicaciones monolíticas o legadas. Parte del reto realmente de la modernización y de hablar de modernización y transformación está en la convivencia para este tipo de compañías, que son la gran cantidad de compañías que están en nuestro mercado. Vamos a ver un poco esos ejercicios. Realmente no porque sea fácil tomar una compañía, una startup, una fintech y armar su estrategia tecnológica desde cero con todos estos nuevos retos de cloud nativo y todas estas cosas que hemos hablado. De pronto sí se puede ver como más fácil para esas compañías que nacen, pero pues realmente nuestro Pareto está en el 99.99 de las compañías que ya tienen un recorrido de una inversión tecnológica y cómo afrontan estos retos de la transformación y modernización. ¿Listo? Bueno, perfecto. Pues vamos a la siguiente. Eh, aquí en el tema de la modernización se cree que hay una especie de receta, ¿no? De alguna forma, ¿cuál Luis consideras que son, digamos, los temas? Hablaste de aplicaciones heredadas. eh, ¿Cómo juntar eso y cómo definir el inicio de poder caminar en este tema de la modernización? Porque en ocasiones uno se encuentra con una cantidad de prioridades y no tiene como el criterio para definir este es el primer paso definitivamente que tenemos que dar, y además eso se tiene que hablar con un presupuesto de la compañía, ¿no? Y ¿qué recomiendas para empezar este camino y empezar a preguntarse cosas, ¿no? Sí, es claro que el camino no es único. Hay muchas
metodologías, muchos escenarios, pero lo importante es que uno se plantee también su roadmap, su journey, como también lo han denominado, inclusive para los procesos de modernización. ¿Sí? La modernización pues va a tener unos elementos importantes, caso el Journey to Cloud, el traslado a la nube. Es uno de los primeros escenarios de los procesos de transformación, cómo empiezo a buscar el mover cargas operativas actuales de tecnología hacia la nube y cuál es el beneficio que esto me trae y cuál es mi camino hacia la nube. El Journey to Cloud es algo que también pues, desarrollamos desde hace bastante de la mano de Red Hat, de entender cuáles pueden ser esos estados por los cuales yo puedo ir moviendo capacidades, cuáles son los beneficios que voy a tener, clarísimamente identificar qué es susceptible de llevar a la nube en ese journey, qué no, y qué genera más valor de corto, mediano y largo plazo para llevar un camino trazado propio de la organización para ese proceso de modernización. Pero el traslado a la nube o el Journey to Cloud es como el primer escalón que tiene que ir de la mano también de capacidades nuevas de negocio, no solamente desde la plataforma o infraestructura tecnológica, sino también un poco de la data, un poco de las estrategias que empiezan a existir dentro de la compañía. Entonces, el camino hacia la modernización, algunos lo trazan desde infraestructura, ¿sí? Otros lo trazan desde su estrategia comercial, de negocio, donde empezamos a buscar que esas iniciativas son las que jalonen nuestro camino hacia la nube inclusive. Esas plataformas híbridas y vemos hoy todos los proveedores de cloud tradicionales privados ya teniendo una plataforma híbrida muy fuerte con capacidades de correr inclusive sus plataformas dentro de los data centers de nuestros clientes. Es un tema bien interesante y bien retador. La infraestructura hay que verla también como un elemento estratégico. Al final, en un proceso inclusive de arquitectura empresarial, el alineamiento de los dominios de la arquitectura su fuerte está en las relaciones que hay entre ellos y la infraestructura es la base. Entonces, la infraestructura, viéndola desde el punto de vista estratégico, es un elemento importante. Muchos de nuestros costos que hay, inclusive gastos dentro de la operación, están ahí. Están dentro de la infraestructura tecnológica y tradicionalmente ha sido como esa piedra en la rueda donde los costos no los podemos gestionar de una mejor manera y realmente tenemos que buscar dentro de estos Journey to Cloud un valor, una disminución de costos para poder liberar presupuestos para proyectos de innovación. El elemento adicional es equipo y cultura. No solamente se trata de tecnología, realmente el tema de las personas, de la cultura organizacional, de llevar agilidad a mi organización, pero al tiempo que esa agilidad esté enfocada en unos objetivos innovadores y transformacionales. ¿Cómo buscamos esa cultura? ¿Cómo identificamos esos líderes dentro de la organización? ¿Cómo los empoderamos para que los procesos de gestionar ideas, de gestionar productos, nuevos servicios, afloren y que eso sea lo que realmente jalone la cultura de la compañía hacia un modelo de transformación y modernización? Entonces, eso es un reto que muchos han dado. Ya vemos en Colombia, nuestros clientes, áreas de innovación, grupos de transformación, roles inclusive, ya tenemos roles con el nombre de directores de innovación, directores de transformación. Entonces, ese cambio en crear esos equipos y crear la cultura es supremamente importante para que ese camino sea exitoso. Y finalmente, herramientas correctas en el desarrollo de software. Pues ya conocemos todos los mensajes de que nos estamos convirtiendo, la gran cantidad de compañías en sus industrias están convirtiendo en compañías que tienen un soporte de software en su estrategia de una manera muy grande o compañías 100% soportadas por software. Hay que tener las herramientas correctas para que los desarrolladores sean ágiles, manteniendo dos elementos importantes. Uno, la calidad. La calidad en el software es un elemento importantísimo. Ya no tiene sentido solamente cumplir con la funcionalidad, sino tener unos elementos de calidad y más adelante vamos a ver un poco eso de cómo controlamos la calidad, qué herramienta le vamos a dar a los desarrolladores, cuál es ese tooling, ese tooling en este caso que vemos en DevOps, en DevSecOps, de cómo podemos tener las herramientas correctas realmente para que los desarrolladores sean ágiles y cómo nos vamos moviendo en el
tiempo. Y él finalmente, pues planificar. Hay un tema que nosotros identificamos, hemos venido desarrollando en los últimos 3-4 meses muy fuerte, que son las capacidades de integración y escalabilidad. La integración sigue siendo un elemento habilitador de la innovación muy grande, ¿sí? Y ya no la integración tradicional, sino la integración ágil. Estamos dando o estamos evidenciando en clientes que los patrones tradicionales, que ya se ven como legados, como un bus de servicios, como un patrón de SB cuando hablo de integración, y que buscábamos ese componente en mi arquitectura que me habilitara la integración entre todas mis aplicaciones, y ahora entre mis aplicaciones y el cloud y mis aplicaciones nuevas en un nuevo modelo, es cada vez más vital. O cuando abro a un ecosistema, cuando estamos entrando en esto que vimos en el slide anterior de ecosistemas digitales, pues tengo que tener una capacidad de integración ágil, basándome en estándares como las APIs, basándome en estándares como la transferencia de información. Hay muchos patrones que la integración habilita, y realmente sí es un habilitador, sí es claramente uno de los habilitadores más importantes hoy en día para poder exponenciar esas búsquedas de capacidades de innovación dentro de nuestros clientes, ¿no? Sí, pues yo creo que de alguna forma te marca una referencia, un estándar para poder avanzar. A mí me gustaría que de pronto alguna persona que nos esté acompañando acá, si tiene algún tema específico, un poco que van opinando sobre si creen que hace falta algo. Me gustaría como que alguien que nos esté acompañando pueda compartirnos ahora su micrófono y nos pueda decir qué opina sobre esto, ¿no? La idea es que esto también sea conversado, que podamos entender la casuística. A mí me parece que aquí hay un tema importante y que no existe un camino, ¿sí? Y por eso al inicio de esta conversación les hemos dicho que para aquellos que quieran podemos reunirnos con ustedes en una reunión específicamente con ustedes para entender ese camino, cómo lo han ido avanzando. Yo no sé si alguien se quiere animar a hablar, a compartirnos algo al respecto o si continuamos, no sé cómo lo ven, no sé si algún participante quiera decirnos algo. Recuerden que también pueden hacerlo vía chat, o pueden encender su micrófono para hacer el aporte. Podemos continuar contigo. Listo. Yo lo único que quería aquí sumar, Luis, es que he tenido experiencias en empresas en Colombia que de alguna forma empiezan la casa por la ventana, digamos, perdón, la casa por el tejado. Lo que hacen es comprar tecnología, como bien has dicho, ¿sí? Y el caso típico es un e-commerce, ¿no? Un marketplace donde ellos dicen, bueno, vamos a transformarnos, vamos a tener un marketplace, pero resulta que los procesos de la compañía no estaban preparados para empezar a tener la velocidad que pueda necesitar una herramienta tecnológica. Y lo que sucedió allí es que ese marketplace, a pesar de todo el empeño que se puso, e incluso eh, salió en medios como un gran logro, en el tiempo prácticamente no se le está haciendo push en la organización porque de alguna forma no fue suficientemente socializado, porque la gente y los agentes que iban a participar allí sencillamente no lo veían claro, no entendían muy bien por qué eso, y los procesos se quedaron igual, trabajando como venían trabajando antes en esa velocidad tradicional comercial, y hoy pues está un poco en el olvido, desaprovechando una herramienta tecnológica por la falta del tema del equipo y la cultura, ¿no? Ese es un tema importante y por eso yo creo que hay dos líneas importantes que hacer. La parte desde tecnología, tener la capacidad de poder entenderse con gestión humana, con los responsables comerciales, tener unas conversaciones y trabajar con equipos. Por eso ahí cada vez estamos hablando de alguna forma de equipos multidisciplinares, donde, donde estén muy alineados con proyectos y donde cada una de las partes pues aporte su grano de arena y estén totalmente alineados. Eso quería compartir lo que me parece sumamente importante. Entonces, continuemos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya podemos ir viendo algunos elementos importantes que
están resaltados en los procesos que hemos venido llevando en los últimos 2 años a nivel de modernización. Creo que ya he nombrado el primero, que es la integración, mostrar a TI, el TI de una organización como un TI innovador. Tiene algunos elementos en las empresas que ya han logrado un nivel de madurez importante. Han convertido la integración en un elemento importante de su plataforma de TI, tanto para las aplicaciones, para datos y para procesos, que son como los 3 niveles importantes de integración que necesitamos. A nivel de data, pues hay mucho que hacer a nivel de integración de información. Y a nivel de los procesos, pues igualmente, los procesos están altamente integrados hoy en día, los procesos independientes. Si tengo una herramienta tradicional de integración de procesos, soportando una visualización de los mismos, como un BPM, por ejemplo, tradicional. Hoy en día hablamos de herramientas de automatización, de identificación con componentes como el Machine Learning y la inteligencia artificial para las mejoras y recomendaciones en todo momento de la data de los procesos. Entonces la capacidad de integrar aplicaciones, datos y procesos hoy crece enormemente. ¿Sí? Tenemos también modernización desde el punto de vista de la infraestructura. Cuando adiciono y gestiono infraestructura, tengo capacidades de modernizar muy fuertes, de utilizar capacidades híbridas y cloud, como lo hablamos hace un instante, de construir aplicaciones más modernas con ciclos de desarrollo más cortos. El desarrollo cloud nativo, hay unas cifras que vamos a ver más adelante de qué se espera con ese desarrollo cloud nativo, y cómo hacemos la automatización finalmente de todo lo que es la gestión de infraestructura. Toda esa parte de Ops, del DevOps y el nivel de automatización al cual puedo llegar, estos nuevos roles que hay en la parte de la administración y operación de TI, los site reliability engineers, como los conocemos ahora, ya no nos llamamos administradores de IT, nos llamamos CREs, pero CREs encargados en todo momento de buscar automatización dentro de sus procesos de operaciones, y no solamente buscando que podamos continuar con nuestros procesos manuales, con propensión a errores, con tiempos importantes que controlados automáticamente puedan ser exponenciales. Estos son varios de los escenarios que en el caso con Red Hat nosotros venimos trabajando. No solamente es o construir nuevas aplicaciones, puede ser que en el proceso de innovación esté en el fuertemente automatizar mi gestión de TI, en tener un journey to cloud que me permita gestionar mi infraestructura de una manera mejor, o que me permite extender a un ecosistema digital a través de soluciones de integración. Hay muchos caminos. Ese es el mensaje final en lo que veníamos indicando, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, pues, aquí yo considero que tenemos, pues, que estamos haciendo una serie de cosas muy interesantes con respecto con Red Hat, específicamente en muchos temas. Todo el tema de containerización, todo el tema de alguna forma esa relación entre infraestructura y desarrollo que da, por ejemplo, OpenShift, o el tema de automatización que hacemos con Ansible, ¿no? Creo que hay unos temas muy importantes y con impactos en EBITDA increíbles, ¿no? Impactos no solamente en el tema de time to market, pasando de aplicaciones que se hacían prácticamente en meses a pasar básicamente en semanas o algunos días, ¿sí? Haciendo de alguna forma tener una visión macro sobre la relación definitiva de infraestructura con los desarrolladores, poniendo a disposición, digamos, entornos de desarrollo de una manera bastante ágil y con todos los lenguajes que se pueda tener. Yo creo que eso es un tema importante y que tenemos muchos casos de uso. Ahorita vamos a hablar un poco de ellos, ¿sí? De algunos que tenemos, que me parece muy importante, Luis, que ahí nos paremos largo. Bueno, continuemos. Si ya saben, si tienen alguna duda, pues nos dicen por el chat, cualquier tema curioso, lo que quieran, pues aquí estamos. Aprovechemos a Luis Fernando y aquí tenemos una cantidad de casos por contar, ¿no? Entonces, avancemos. Finalmente es importante que nuestras organizaciones nos hagamos la pregunta, ¿no? ¿En qué
parte del viaje a la modernización estamos, ¿sí? O no lo hemos arrancado, o lo estamos arrancando por alguno de estos 4 casos de uso normales, por dónde nos estamos moviendo a nivel de modernización. Este es un slide que creo que los que han estado en varias presentaciones de Red Hat de pronto lo han visto previamente, pero es de valor aquí entenderlo rápidamente. El desarrollo de las aplicaciones y la implementación de las aplicaciones ha tenido una evolución, todas orientadas a lo que llamamos el time to value, a qué valor en el tiempo podemos obtener de acuerdo a ciertos análisis que hacemos en el proceso de desarrollo, en la arquitectura de las aplicaciones, en el despliegue y el empaquetamiento de las mismas, y en la aplicación y la infraestructura que estas aplicaciones consumen. Básicamente, el time to value se ha logrado traer no solamente con procesos de desarrollo de software, y aquí está el tema de DevOps, que hemos hecho énfasis desde el comienzo de esta charla, esa capacidad de poder acercar los procesos de desarrollo y operaciones con conceptos avanzados de automatización, en lo que nos permite hablar de un time to value de día a semanas. Arquitecturas livianas y desacopladas basadas en microservicios, clarísimo. Creo que las arquitecturas, ahí hay unos indicadores también de cómo o qué porcentaje de las aplicaciones se están desarrollando hoy en día con microservicios y qué viene para los próximos años. Y estamos hablando de porcentajes realmente altos como una arquitectura preferida de la mano de un proceso de despliegue y empaquetamiento que me ayuda a esa agilidad que a nivel de mis procesos pueda llegar a tener, que es la containerización, los contenedores como elemento clave. Y finalmente el cloud en todos sus sabores, cloud público, privado, híbrido, es uno de los elementos claves. Aquí es donde nos estamos enfocando. Obviamente, para llegar a este elemento o a este nivel de generación de valor, pues tenemos que empezar a tener una estrategia para empezarnos a mover de lo tradicional, de mi modelo de desarrollo cascada, hacia agilismo y hacia hiperagilismo con DevOps y agilismo escalado y demás. Lo que es las arquitecturas, pues cómo voy pasando del monolítico a microservicios. De pronto, pues decisiones tan sencillas como todo lo nuevo lo desarrollo con esa arquitectura, pero tengo que habilitar lo monolítico. Realmente en lo monolítico tenemos muchas inversiones de aplicaciones con millones de líneas de código construidas en producción, soportando mi negocio actualmente, que no puedo echar a la basura, pero cómo hago ese camino cómo conecto estos dos mundos y cómo hago un camino donde lo monolítico pueda empezar a utilizar de mejor manera la infraestructura, ¿sí? Hacer más ágiles los procesos para poder liberar más versiones durante periodos de tiempo más cortos para llegar aquí a nuestro modelo de días a semanas de la generación de valor. Ese es el roadmap de implementación. Ahí es donde nosotros partimos para lograr acompañar a clientes y establecer cuál puede ser su mejor escenario de implementación buscando estos niveles. A nivel de metodologías hay bastantes, ¿sí? Estamos llenos de información sobre Design Thinking, sobre Lean, sobre descubrimiento, sobre metodologías ágiles, sobre Scrum, sobre cómo escalar Scrum, ¿sí? Procesos disciplinados ágiles, procesos escalables, frameworks escalables. Entonces, ¿cómo realmente establecemos y tomamos de todo eso para construir una metodología muy ágil dentro de mi compañía y muy rápida implementación? ¿Sí? La gran mayoría de metodologías están basándose en procesos de exploración iniciales de corto plazo, o sea, en procesos de incepción tradicionales, de los que conocen de procesos de desarrollo en cascada, de proceso unificado, el RUC, estaba basado en una fase de incepción. Aquí estamos hablando de lo mismo, de una fase de exploración de aplicaciones. Si estoy pensando en modernizar en mi portafolio de aplicaciones, pues tengo que hablar de una fase de descubrimiento donde busco algunos elementos de valor para que los resultados sean de corto plazo, pero tengo que organizar muy bien cuál es mi portafolio de aplicaciones, cuál es la viabilidad de convertir esas aplicaciones para el apalancamiento de estas nuevas infraestructuras, cuál es la arquitectura de destino o cuáles son esas arquitecturas de transición a las que quiero llegar, y algo que no podemos dejar de lado, el valor al negocio. Realmente el transformar una aplicación, convertirla, llevarla a una arquitectura de destino es porque tiene que haber una propuesta de valor, un acuerdo sobre los niveles de servicio y realmente un entendimiento del negocio en esta parte. No podemos seguir haciendo proyectos de transformación de aplicaciones sin que tengamos realmente un retorno de inversión identificado. ¿Para qué modernizo? ¿Sí?
¿Para qué convierto? ¿Para qué transformo? ¿Sí? Luego de esta exploración e identificación vienen ya los procesos de creación. Construir, en el caso de la modernización hay elementos importantes. No es repetir no es repetir lo mismo si yo tengo una aplicación con N módulos, con miles, millones de líneas de código, pues ese roadmap que voy a generar para poder estar en un plan de conversión de esta aplicación a la arquitectura destino que definí, pues tiene que llevar el apalancamiento iterativo de construir y de basarse en herramientas que me permitan procesar ese código, inclusive de trabajar con métodos que me permitan hacer esa generación de código destino de una manera inclusive automática. ¿Cómo vamos a crear? ¿Cómo vamos a apalancar el conocimiento de los primeros pilotos que hacemos, donde probamos que realmente nuestras aplicaciones generan ese valor? Todo lo hacemos hoy con pilotos, con productos mínimos viables, ¿sí? Y cómo luego ya hago masivamente esta conversión, donde tengo mis planes, mis prioridades, el equipo de trabajo, ya tengo pilotos y puedo empezar a hacer de manera masiva mi proceso de modernización y cómo voy a probar esas nuevas aplicaciones, cómo voy a ir reutilizando, cómo voy a utilizar métodos de pruebas más orientados y más automatizados entre mis ciclos DevOps, ¿sí? Y finalmente también estas aplicaciones pues tienen que tener un modelo diferente de despliegue, de seguimiento, cómo voy a entrenar. Muchas veces lo hemos visto, utilizamos hasta los mismos procesos de migración para documentar aplicaciones que nunca se documentaron, que es uno de los retos más importantes en el descubrimiento. Casi todos los procesos de modernización que hemos hecho ahorita, una de sus fallas grandes sobre las aplicaciones monolíticas era la falta de documentación. ¿Por qué? Porque han pasado muchos proveedores, porque han pasado muchas personas dentro de mi organización. Entonces, los documentos de hace 20 años ahí están, ahí se quedaron, o hace 10 años ahí están guardaditos, pero por ahí han pasado cientos de manos de desarrolladores sin actualización de la documentación del código. Entonces, es el momento también para generar una estrategia donde la documentación, en la medida en que obviamente sea necesaria y de valor para la organización, permita construirse y permitan entrarse en modelos de implementación más rápido. Entonces, sí hay metodologías y metodologías ágiles para establecer mis procesos de modernización de aplicaciones. Hay otros focos importantes en esta parte de la metodología y es que finalmente cuando empezamos a trabajar en estos procesos de modernización siempre esperamos también victorias tempranas. Entonces tengo mis aplicaciones monolíticas existentes, tengo un proceso de desarrollo tradicional, una plataforma sobre la cual están mis aplicaciones y una arquitectura donde la cual partimos identificada como monolítica. Nuestro ejercicio de acompañamiento a ustedes como clientes es empezar a rediseñar gradualmente esas aplicaciones monolíticas. Eso es claro que nadie ya se puede comerse, ¿cómo es el elefante, sino a mordiscos. Entonces tenemos que diseñar gradualmente una estrategia para que mis aplicaciones monolíticas puedan irse convirtiendo. Pero los procesos tampoco los cambio de la noche a la mañana. Tengo que tener un entendimiento de la transición a DevOps y aplicaciones o arquitecturas containerizadas como lo que nos provee OpenShift y a la automatización de estas. En el caso de DevOps, por colocar un ejemplo, implementamos una estrategia de assessment también de DevOps, que a la final el entregable, que depende del tamaño de la organización de IT, es el roadmap de DevOps, cual tengo que también comerme a pedacitos y empezar ese proceso de DevOps a tenerlo dentro de mi organización, pero DevOps también tiene que tener un retorno de inversión, ¿sí? Unos indicadores, y el assessment es el que me va a establecer esa ruta sobre la cual defino cuáles son mis prácticas, en las cuales voy a ir madurando, el por lo menos verme y identificar qué tan lejos estoy de testing continuo, de integración continua, de despliegue continuo, cómo estoy manejando la observabilidad de mis sistemas de información, qué tan automatizados tengo el IT. Tengo que conocer el estado actual, visualizarlo y tener una estrategia priorizada con generación de valor al negocio para que también las iniciativas de DevOps tengan ese cambio de proceso y esa transición en el tiempo. Las transformaciones de plataforma las vimos hace un instante. ¿Cómo puedo ir teniendo ese journey to cloud o mantener mi infraestructura híbrida y cómo llegar a eso? Y a nivel de arquitectura empezar a combinar elementos monolíticos con elementos actuales. ¿Cómo puedo tener una arquitectura de aplicaciones híbrida donde tengo componentes monolíticos que voy desarrollando bajo su modelo posiblemente tradicional en cascada si no logro cambiarlo a un modelo ágil? Y también pues manteniendo ahora una arquitectura de microservicios.
A la final, el estado ideal, pues es estas etapas me lleven a una arquitectura completa donde tenemos DevOps optimizado y en todo momento orientado a indicadores y mejoras, donde tenemos plataformas con gestión de automatización a un nivel muy alto, donde las aplicaciones están autogestionadas, autocontroladas, y tenemos una arquitectura híbrida con todas esas características, no solo esas características para aplicaciones que son cloud puras, sino también ese tipo de características de elasticidad y demás que el cloud trae para mi infraestructura on-premise que va a continuar y no va a ser llevada a la nube. Eso es a nivel de metodología algo de lo que hacemos. Elementos finales a tener en cuenta, cuál es la estructura de muchas veces las bases de datos se vuelven también el cuello de botella para poder hablar de innovación, pero pues estamos viendo escenarios donde las bases de datos no SQL, donde los patrones en el caso, por ejemplo, de desarrollo de aplicaciones que van a ir a trabajar o que se van a desarrollar con microservicios, pues están los 4 patrones claves de cómo gestiono la data, ¿sí? Cómo hago la descentralización de la información, cómo genero en la construcción de estos microservicios escenarios donde pueda empezar a utilizar microservicios especializados en la gestión de data, es decir, patrones para empezar a desestructurar esa data y que finalmente tengan el rendimiento necesario, no de una base de datos monolítica con millones y millones de registros y con una infraestructura y unos costos supremamente altos, sino cómo voy tomando también decisiones para empezar a utilizar todo este auge de bases de datos, cómo manejo la experiencia del usuario, cómo empiezo a tener la operatividad flexible dentro de mi arquitectura. Realmente hay muchos elementos a considerar, pero esos son los elementos que me van a generar valor de corto plazo. ¿Cómo empiezo a ver que mis actividades de modernización están llegando a abarcar esas consideraciones y a lograr elementos importantes? Antes de pasar a las experiencias, pues hay una serie de elementos finales que quisiéramos compartirles. Y básicamente uno que quería traer y está dentro de la lista de pasos que Red Hat propone. Uno, la identificación de procesos de modernización basados en problemáticas o necesidades actuales, no modernizar por modernizar, sino una alineación de negocio. Dos, los atributos de calidad. Somos dentro de ASIS lo tenemos en nuestro ADN, el tema de la calidad en el software. Hemos trabajado muchísimo en los últimos 2-3 años en llevar temas de calidad y inclusive hemos venido haciendo análisis de arquitecturas de aplicaciones, aplicando técnicas de evaluación de los atributos de calidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Esa parte de arquitectura, atributos y modelos ágiles están embebidos dentro de marcos de calidad. Hemos venido hablando en los últimos meses, como les decía, framework y estándares de calidad como el ISO 25000, que tiene elementos muy grandes. Square es una de las evoluciones que ha tenido los modelos de calidad desde hace bastante tiempo en las normas ISO. Pero hoy vemos 8 elementos que están siendo muy relevantes para poder hablar de que nuestras aplicaciones cloud nativas son más allá de los estándares de desarrollo y de las mejores prácticas y demás. Está el que nuestros productos de software empiecen a tener elementos de calidad y que busquemos esos elementos de calidad con los proyectos de modernización. Pues hoy damos por descontado la adecuación funcional, realmente la completitud funcional que tengan, pero cuando empezamos a hacer proyectos de modernización a veces nos encontramos que habían gaps funcionales todavía entre las aplicaciones, ya sea por un backlog de nuevas capacidades que se están buscando o también por el descubrimiento en procesos de migración de componentes funcionales que no estaban identificados. Entonces, ya no más como atributo, tener un porcentaje que nos diga cuál es el cubrimiento funcional de un producto de software frente a una necesidad de innovación o de transformación es importante. Y el resto de elementos, de pronto, para no hacer larga el tiempo, que nos quedan pocos minutos, son muy conocidos, el tema del desempeño, de la compatibilidad. Cuando hablamos de compatibilidad, hablamos de interoperabilidad y coexistencia. ¿Qué tan interoperable
son mis desarrollos nativos cloud que estoy haciendo, qué tan interoperable puedo volver mis aplicaciones monolíticas en los procesos de transformación. El tema de usabilidad, ese está en la mesa completamente. La experiencia de usuario, el user experience, el customer experience, los journeys de los clientes a nivel de enfocados en usabilidad, es uno de los temas, y así hemos hecho bastantes proyectos de modernización últimamente. Arrancan por un cambio en la usabilidad. ¿Qué buscamos? Pues tener una atracción diferente, una capacidad diferente de deleitar a los clientes con el software que producimos, y lo hacemos a través de por donde entra, ¿no? Como decíamos antes, todo entra por los ojos. Aquí todo entra por la usabilidad. ¿Qué tan rápidamente podemos usar una aplicación? ¿Cómo está su capacidad de ser accesible, su capacidad de aprendizaje rápida, autónoma sobre la misma plataforma? Entonces, esto también despega, y aquí termino los temas porque nuevamente cada uno de estos atributos desprende una capacidad interesante de aplicaciones. Si me voy por microservicios, entonces mi foco va a ser mucho en portabilidad, en contenedores voy a hablar de portabilidad. Ese tipo de cosas son importantes en tenerlas y medirlas. ¿Cuál es la calidad de los productos de software que mi organización tiene y cómo están apalancando este tema? Finalmente, hay 3 patrones y con Red Hat hemos venido trabajando mucho en el segundo. Obviamente el Lift and Shift es la capacidad de poder desplegar, utilizar una infraestructura elástica. No nos vamos a detener mucho ahí, pero pues es el coger un aplicativo y tratar de utilizar capacidades nativas de cloud sin tocarle al aplicativo, sino simplemente tratar de apalancar disminución de costos, mejor utilización de infraestructura, infraestructura más moderna y con unos riesgos de operación menores. Es lo que yo buscaría con un Lift and Shift. Pero cuando queremos ampliar y empezar a trabajar en modernización, de pronto desagregando un poco más las capas, reutilizando las reglas de negocio, reutilizando ese back que tienen las organizaciones, es donde nos estamos enfocando, o se están enfocando muchas organizaciones más hoy en día. Implica crear aplicaciones con nuevas capas de software, ¿sí? Y reutilizar esa funcionalidad, y obviamente no entrar en procesos tan complejos. El reescribir obviamente puede ser uno de los elementos importantes. Muchas compañías toman esa decisión. Vamos a reescribir totalmente las aplicaciones porque no estamos conformes con la lógica, no vemos valor en la lógica ni de front ni de back, y insertarle capas nuevas no me generaría ningún valor. Pero tradicionalmente este es el costo versus el tiempo en cada uno de estos elementos. De pronto puedo dar más resultados de corto plazo, y mi costo de migrar puede ser bajo, y el tiempo que invierto y doy resultados cuando hago un lift and shift, cuando amplío y coloco más capas nuevas que me permitan de una manera arquitectónica empezar a abarcar mis procesos de modernización, son de tiempo intermedio, y con tiempos de migración medianos, y obviamente los más grandes son cuando tenemos que reescribir completamente una aplicación o una gran parte de ella. Aquí ya venimos a los ejemplos. Este es un ejemplo que queremos resaltar. Empezamos a trabajar el año anterior en una entidad de gobierno aquí en Colombia. Partimos de una aplicación con más de 20 años, tenía más de 20, 25 años de existencia, millones, realmente no sé el número exacto, pero estamos hablando de millones de líneas de código, construidas en el back con una tecnología C#, algunas capas en el modelo tradicional MVC. Hallazgos antes de arrancar y tomar un camino de modernización era pues gobernabilidad sobre el aplicativo, en todo sentido, no solamente en el desarrollo, en la operación. Muy poca gobernabilidad sobre los procesos de evolución y modificación de una aplicación. Documentación no existía ni de arquitectura, ni de componentes, cero vistas, cero atributos de calidad, nada, sí, prácticamente nada. Una infraestructura con un riesgo muy alto, y crecimientos horizontales y verticales, y cada vez que se necesitaba crezca desmesuradamente la infraestructura, sin conceptos de balanceo de cargas ni capacidad de distribuir las cargas en elementos importantes de la misma aplicación, y una base de datos
creciendo exponencialmente todo el tiempo. Creo que son todos los ingredientes de un escenario común, y obviamente este es el core del negocio. Básicamente nuestro ejercicio era analizar esos componentes del aplicativo, hacer esa fase que llamamos allá de descubrimiento y empezar a proponer un modelo de migración y modernización basado en los componentes utilizando capacidades de un producto muy importante para nosotros hoy en día que es OpenShift. Se hizo un producto mínimo viable basados en esa metodología que vimos atrás. Desarrollamos un MVP que mostrara cómo puedo ir actualizando el front a nuevas tecnologías como Angular. Seleccionamos Angular se seleccionó Angular para el front y se empezaron a crear microservicios en la parte intermedia como microcomponentes para conectar ese back y reutilizar el back, que fue una decisión importante. El back se sigue utilizando en C#, pero tenemos fases donde vamos a empezar a atacar de una manera más fuerte ese back. Este es un proyecto que ya se terminó en esa primera fase. Después del MVP hicimos unas primeras iteraciones ya de modernización, donde se buscaron estos objetivos en la capa front: modernización de vista cliente, cambio total de la interfase de usuario, utilizando técnicas ya precisamente de experiencia de usuario. Se crearon nuevas interfaces gráficas amigables, tanto para usuarios de la organización de gobierno como entes externos de otras organizaciones que utilizan el aplicativo. Una mejora completa en la usabilidad, una experiencia que tiene un usuario, como usabilidad, como experiencia completa del usuario, y también empezar a utilizar modularización de componentes en el front. Se logró independizar también el despliegue de los mismos, entonces empezamos a utilizar ya algunos componentes de despliegue e integración continua para que al menos los componentes front empiecen a generar esa independencia, ese poco acoplamiento, y podamos generar procesos de despliegue más automatizados con herramientas DevOps dentro de OpenShift. En el back se trabajó sobre mejorar los tiempos de respuesta, los microservicios que están en la capa de middleware permiten generar un nivel de concurrencia más alto para los usuarios. Estamos quitando algunos niveles de dependencia al construir servicios como microcomponentes. El tamaño de la aplicación empieza a disminuirse en el back y empiezan a tener más valor los componentes en el front y en el middleware para poder hacer este cambio. Empezar a incluir en algunas capacidades, como les decía, que no estaban identificadas. Por ejemplo, la gestión de excepciones y reintentos, no los había. No habían en algunas capas gestión de excepciones, o sea, entraban a generarse muchos procesos manuales posteriores. Entonces, esos cambios fueron los que se dieron después de haber ejecutado ese producto mínimo viable. ¿Qué metodología aplicamos? Un resumen de la que habíamos visto. Trabajamos por iteraciones, por fases, donde se van desacoplando unos componentes que se fueron priorizando de acuerdo a su impacto en la arquitectura de la aplicación. Se preservó la lógica del negocio con el fin de minimizar el impacto en la operación de la entidad y generar un fácil cambio cultural, ¿sí? Básicamente utilizamos OpenShift, utilizamos elementos de su arquitectura con RabbitMQ, con microservicios desarrollados en Angular, todo esto en una arquitectura completa montada sobre un clúster de OpenShift. Finalmente, ya para terminar, hay elementos importantes, indicadores importantes dentro de la plataforma de Red Hat de lo que hemos hecho. Estos son algunas ganancias del por qué Red Hat, por qué ser más productivo en el desarrollo con las herramientas que el ambiente trae. Hoy tenemos Red Hat Cloud Ready como un ambiente bastante integrado de componentes para desarrollo. 50% de mejoras en los tiempos de salida de nuevas aplicaciones con todo el ciclo completo controlado, 33% más rápido responder en solicitudes de requerimientos, 53% de disminución en costos. Pues son algunos de los indicadores claves logrados para entender por qué Red Hat para este tipo de proyectos de modernización, ¿sí? Muchas gracias a todos y los esperamos nuevamente en un Asis Talks.